La Bahía de Santa Cruz Huatulco es un espacio sumamente interesante. Su historia la podemos rastrear prácticamente desde la época precolombina, cuando ocupó un lugar fundamental en las rutas de comercio, sobre todo en la ruta de comercio que se extendía a lo largo de la costa y aquella que descendía del altiplano central, bajaba por Oaxaca hacia lo que ahora es Centroamérica. Este papel importante en las relaciones económicas se continúa en la época colonial, cuando Huatulco se convierte en un puerto marítimo. Nahui Olin ha estudiado la historia de Huatulco en estas redes de comercio y algo que ha identificado son una serie de ocupaciones de este espacio debido a diferentes factores. Uno de ellos, el arribo o el asedio de piratas. Tal vez el momento más significativo es en 1616, cuando tienen presencia en la Bahía de Santa Cruz piratas holandeses, lo que provoca la desocupación del puerto. Esto implicó que casi durante 200 años estuviera desocupado el espacio de Santa Cruz Huatulco y no funcionara como puerto comercial. ¿Qué es lo que ocurre ya en la época del México independiente? Bueno, en 1849, a partir de un decreto federal, se rehabilita el puerto de Santa Cruz Huatulco para el comercio de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que los barcos navegaban a lo largo de las costas del Pacífico hasta Estados Unidos. Esto permitió recuperar esa importancia económica y en las redes de comunicación que tuvo el espacio de la Bahía de Santa Cruz. Sin embargo, para poder favorecer las actividades del puerto, así como también el abasto, se instituyó en ese mismo año, a finales de 1849, la conformación de una comunidad llamada Villa de Crespo. Villa de Crespo se fundó con personas provenientes de diferentes lugares de Oaxaca. La mayor parte de las personas provenían de la cabecera de Santa María Huatulco, pero también arribaron personas de Tututepec, de Xadani, de Santiago Xanica, de San Mateo Piñas, de diferentes partes de la costa, incluso hubo personas provenientes de Chiapas. Podemos pensar que entre 1851 y 1852 se registraron entre 130 y 160 personas. Y también se habla de la instalación de entre 40 y 50 casas a un costado de la bahía de Santa Cruz Huatulco. Este espacio social de la bahía de Santa Cruz, en el que estuvo Villa de Crespo, funcionó también como un punto clave para el comercio. Algo que permitió en aquel entonces dinamizar las actividades de este lugar, así como el desplazamiento de los productos que se comerciaban a lo largo de la Sierra Sur y la costa, incluso el Istmo de Oaxaca. Fue la construcción de un camino o el intento de construcción de un camino partiendo de la Ciudad de México y Veracruz en dos de los extremos y descendiendo por Tehuacán hacia la ciudad de Oaxaca y después Huatulco. Hubo también proyectos ferroviarios que buscaron conectar a este puerto con el resto del país. En ese contexto del siglo XIX, el papel de Santa Cruz Huatulco fue sumamente importante. Se pensó en él como la llave que permitiría la comunicación entre Europa y Asia, pasando precisamente por Huatulco, descendiendo por el lado de Veracruz, mediante transportación ribereña y ferroviaria o carretera, dependiendo del proyecto. Cuando miramos archivos y hemerotecas, encontramos un sinfín de documentos cartográficos, pero también de descripciones que hablan de las exploraciones que se hicieron con la intención de encontrar las rutas más favorables. Sin embargo, en todos estos proyectos, los cuales desafortunadamente no se llevaron a cabo, en parte por la gran corrupción que había, pero también por las complicaciones orográficas del territorio, en todos estos proyectos Huatulco fue fundamental en esta intención de lograr la comunicación interoceánica, que incluso Hernán Cortés pretendía desde su arribo a las Américas. La historia de Villa de Crespo es breve, culmina en 1853 con la desocupación del puerto. Probablemente los habitantes que quedaban se trasladaron a la comunidad de Santa María Huatulco. Unos años después comienza a hablarse de Puerto Ángel como el lugar de destino del camino, pero también como puerto para facilitar el desplazamiento de los productos. Un factor para la elección de Puerto Ángel ya en la década de los 60 del siglo XIX tal vez haya sido la cercanía de este lugar con la cabecera de Pochutla, que era a donde pertenecía Huatulco. 100 años después, en la década de los 50 del siglo XX,
la bahía de Santa Cruz vuelve a ser ocupada. En este caso, un probable factor para la ocupación de la bahía es la actividad en las fincas cafetaleras, debido a que diferentes familias comienzan a arribar a Huatulco. Sin embargo, antes de llegar aquí, así como a otras bahías como Cacaluta, Tangolunda, Chahué, Copalita, viven durante algunos años en las fincas de café. Hubo personas también que tuvieron un vínculo con las fincas a partir del comercio. Las primeras familias que arribaron eran originarias de Santa María Huatulco. Ya en la década de los 60 comienzan a llegar personas provenientes de los Amatlanes, los Osolotepec, los Mixtepec del lado de Miahuatlán. ¿Qué quiere decir esto? Que hay al parecer un elemento común o un factor común en diferentes historias de vida de personas que fundan Santa Cruz Huatulco en el siglo XX. En este caso, como decíamos, la actividad del café. Las personas que arriban en el siglo XX para habitar en la bahía de Santa Cruz se dedican sobre todo a dos actividades, la agricultura y la pesca y el buceo. En el caso de la agricultura hay algo sumamente interesante. Hubo al parecer dos áreas de cultivo. Una de ellas fue de temporal, agricultura de temporal, y estuvo sobre todo en lo que ahora es la Crucecita, es decir, en el sector H. La segunda área de cultivo estuvo del lado de Chedraui, es decir, pasando el bulevar. En esa zona la agricultura era de humedal. El nombre de Chahué deriva precisamente de la lengua mixteca y está asociada con la tierra húmeda. Sin embargo, en Huatulco se nombró Chahué al área de cultivo de humedal, pero también a la técnica de cultivo. Si pensamos en el espacio de la bahía de Santa Cruz, hubo elementos importantes, además de las áreas de cultivo y por supuesto de las casas que estuvieron instaladas a lo largo de la bahía, de la playa. Uno de los elementos es la laguna, que se deseca posteriormente ya en la década de los 80 para abrir la dársena. Algo interesante en el caso de esta laguna es que en el siglo XIX, cuando se habilita el puerto de Huatulco, así como también se instala en la comunidad de Villa de Crespo, se intenta desecar la laguna. Sin embargo, ese proyecto fracasa debido a la propagación de mosquitos. La intención de la desecación se logra hasta el siglo XX. Otro punto importante es la punta de Bufadero. En el siglo XIX, justo en la parte alta del Cerro Bufadero, donde está la oquedad y donde ocurre un fenómeno físico de expulsión de agua, se instaló un vigía. El vigía tenía como función advertir a los barcos su acercamiento a la zona de las rocas. Así también a las personas que se encontraban en la bahía se les advertía que un barco estaba por arribar. En el siglo XX, la importancia de ese lugar la podemos observar a partir de la instalación de un faro, pero también era un lugar sumamente significativo. Lo fue para las personas debido a que permitía anticipar fenómenos naturales. ¿Cómo ocurría esto? Debido a las vibraciones y a los sonidos provenientes del bufadero, las personas podían anticipar fenómenos como tormentas, huracanes e incluso sismos. Las lagunas que se encontraban en Santa Cruz Huatulco y también Chahué tenían esta misma función. A partir del nivel de agua en las lagunas y del comportamiento del agua en estos espacios, las personas también podían anticipar fenómenos meteorológicos. Como podemos ver, entre el siglo XIX y el siglo XX, el espacio de la bahía de Santa Cruz, inicialmente el puerto de Santa Cruz, es un espacio social sumamente interesante, con una historia que da cuenta de la vida de personas que llegan a este lugar a partir de una necesidad económica, pero que hacen de él su espacio, el lugar de habitación. Esta historia termina, como decíamos, con el proceso de expropiación. Las implicaciones seguramente fueron, además de económicas, sociales, pero también en términos de la identidad de las personas, debido a que las relaciones y las interacciones entre ellas fueron trastocadas. Además de eso, el vínculo de las personas con su entorno y de los conocimientos que se generaron a partir de esas décadas que decíamos, se perdieron. Las actividades que ahora se realizan o que se realizaron a partir de la década de los 80 y que fueron actividades vinculadas con la actividad turística, cambiaron radicalmente y junto con ello la vida de las personas.